Shalom, shalom con todos. Hola Pablo. Shalom, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Shalom. Bien, vamos a dar inicio a este estudio. Estamos un poquito retrasados, pero Baruch Hashem estamos aquí para poder comentar un poco acerca de esta parashá que estudiamos esta semana y vamos a ir dando lectura donde comienza esta parashá. Tenemos la parashá antepenúltima de este Sefer, el Sefer Bereshit, primer libro de la Torá. Ya estamos terminando el Sefer Bereshit. Wow. Impresionante cómo el tiempo avanza. Bien, vamos a ver. Ahorita lo tenemos. Bien, Baruch Hashem. Bien, esta para allá comienza en el capítulo 44 y el verso 18. Bien, Baruch Hashem lo tenemos también ahí en la pantalla. Bien, vamos a dar lectura a al Sefer de la Torá, a esta para allá. Y vamos a terminar este capítulo 44 y vamos a ir dando algunos breves comentarios. Estimado Joseph, ¿puede dar lectura? Ya lo Baruch tiene usted Hashem. ahí en su pantalla. Adelante, por favor. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito sea el Eterno por su bendita Torah. Esto se encuentra en Génesis 44:18. Para adelante, ¿no? Dice la sección de la parashá hasta el 47:27, ¿no? Dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor, y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi Señor ha preguntado a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió. Solo él quedó de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, hacedlo bajar para que lo vea. Entonces nosotros dijimos a mi Señor, el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandonara, su padre moriría. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos la palabra de mi Señor. Y nuestro padre dijo, volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Pero nosotros dijimos, no podemos bajar. Si nuestro hermano menor va con nosotros, bajaremos. Porque no podremos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros mismos sabéis que mi mujer me dio a luz dos. El uno salió de mi lado y dije, ciertamente fue despedazado y hasta ahora no lo he podido ver. Y si tomáis también a este de mi presencia y le sucede alguna desgracia, haréis descender mis canas con maldad al Seol. Y ahora, cuando llegue a tu siervo, mi padre, y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él. Sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá. Y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Seol las canas de tu siervo.
nuestro padre, porque yo, tu siervo, ha quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos. Y termina diciendo, porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. No sé si hasta ahí hay que seguir leyendo. Hasta ahí, estimado Joseph. Todo arroba. Bien, Baruch Hashem. Bien, vamos a ir entrando un poquito en contexto de acuerdo a lo que está aconteciendo en esta parashá. Y bueno, hemos estado estudiando estas dos porciones anteriores de la Torá acerca de la vida de Yosef. Y hemos visto en relación a su vida y a la vida de sus hermanos. La Torá ha escrito mucho, la verdad, para hablar de ellos. Tres porciones de la Torá y todavía en la parashá, la última parashá del Sefer Bereshit, en la parashá Vayehi, luego la que sigue, vamos a ver que también la Torá va a seguir hablando de Yosef con sus hermanos. Entonces, fíjense lo importante de esta familia y fíjense cómo el poder que tiene la unidad y la teshuvá verdadera con la cual sus hermanos se van a presentar delante de Yosef, que él era reconocido como el emperador, como un emperador. Entonces es allí donde sus hermanos, sin saberlo, ellos luego van a entender cuando ya él se les revele y le diga, a mí Joseph, yo soy Joseph, su hermano. Entonces, vamos a ir viendo y bueno, la historia ya nosotros ya la hemos estudiado, donde los hermanos venden a Joseph por envidia, porque su padre lo estima mucho más a él que a los demás. Entonces, además con la revelación que él tiene de esos sueños que el Eterno le da a Joseph, entonces eso provoca más el enojo entre los hermanos y acontece todo lo que pasa en la parashá Vayeshev. Venden a Joseph, Joseph va a parar a Egipto y en Egipto pasa por muchas situaciones difíciles por la cual tiene que atravesar, pero nunca pierde la emuná. Y la Torá nos dice que el Eterno siempre estuvo con Joseph y todo lo que Joseph hacía era exitoso, traía verajá, traía bendición. Y la mano de Hashem estaba siempre con Joseph. Podemos ver que Joseph nunca se apartó de los principios de la Torá que su padre le transmitió. Y fíjense la importancia de por qué es importante mantener la Torá viva en nosotros. Fue lo que lo mantuvo vivo a Joseph estando en el exilio, estando fuera de la tierra de Israel, estando fuera de la cobertura de su padre. Fue allí donde Joseph, a través de esa fortaleza que había recibido estudiando la Torá con su padre, le dio la convicción a él y la seguridad de no olvidar a Hashem, de no olvidar a su Elohim, al Elohim de su padre. Y eso hizo de que él fuera exitoso afuera, fuera en el exilio. En este caso, en Egipto. Y lo vimos en la parashá también anterior, perdón, en la parashá posterior, perdón, en la anterior, sí, la parashá Miketz, donde después de que Joseph es acusado de cometer inmoralidad con la esposa de Potifar, entonces lo llevan a la cárcel y luego de haber revelado dos sueños tanto al copero como al panadero, entonces Joseph ya queda como un interpretador de sueños. Y Joseph ahí hace una declaración donde al copero, aquel que va a ser restituido a su cargo,
es donde Joseph le dice que no se olvide de él y que se acuerde y que lo tenga en cuenta para cuando se presente una ocasión, que lo mencione Joseph al faraón para que le puedan dar libertad porque injustamente había estado en esa situación, en la cárcel donde él se encontraba. Entonces ahí también en la parashá Miketz se pudo estudiar de que por confiar en, en un hombre, en este caso Joseph ante el panadero, perdón, al que servía la copa de vino al faraón, entonces llegó a estar 2 años más en la cárcel por haber puesto la confianza, su esperanza, ya sea pequeñita, sabiendo que Hashem también controla todo lo demás, pero por poner la confianza pequeñita al decir esas palabras a ese copero, entonces la Torah nos narra que Miketz, al cabo de 2 años recién acontece una nueva etapa para la vida de Joseph y es a través de lo que acontece con el faraón, su sueño, los sueños de las vacas, del- de los trigos y todo lo que sueña el faraón. Eh, y aquí nos dice los Jajamín de que por el nivel tan elevado que tenía Joseph al poder declarar esas palabras a esta persona, fue que el Eterno lo mantuvo aún 2 años más para que él entienda de que cuando el Creador tiene su tiempo y es él el que actúa y Joseph tiene que poner su emuná, su fe completamente en Hashem, no importan las circunstancias en la cual él esté pasando en su vida, entonces es allí que verdaderamente fue un momento de debilidad. Tal vez Joseph sintió como una persona que también estaba injustamente como él en su lugar, llegó a tener libertad, entonces él también quiso expresar eh, su punto de vista de que él era justo en las cosas que había hecho y que injustamente estaba en ese lugar. Bien, eso lo vimos en la anterior porción de la Torá. Luego de eso pasa lo ocurrido con el faraón, tiene los sueños, no hay nadie que se lo pueda llegar a interpretar al faraón. Y entonces Joseph es llamado al palacio para que dé su interpretación acerca del sueño del faraón. Y vemos que Joseph va con la convicción de poder darle el honor a Hashem. Primeramente, dice Joseph, cuando le va a revelar la interpretación al sueño, dice de que no viene de él, sino directamente la revelación viene del Creador, del Eterno. Y nosotros podemos ver siempre en Joseph que siempre en sus labios, siempre en su boca está el Creador, el Eterno. Siempre, en todos los asuntos que la Torá nos relata, los sucesos que acontecen con Joseph, entonces Joseph siempre está hablando del Creador. Entonces, luego de poder dar esa interpretación, y no solamente dar la interpretación, sino también dar un consejo, no solo un consejo, sino un plan de acción económico para toda la economía de Egipto, es que el faraón lo pone como virrey. Entonces lo pone como el gobernador de todo Egipto, solamente el faraón iba a estar por arriba de él, que él administre toda la economía de esa potencia que estaba surgiendo en ese tiempo, que era Egipto. Luego de eso, entonces Joseph, sabiendo a través de los sueños que van a venir 7 años de abundancia y luego que van a venir 7 años de escasez muy fuerte con la cual la tierra va a ser devastada y el hambre iba a azotar a toda la tierra, no solo a la tierra de Egipto, sino a toda la tierra. Entonces es que Joseph empieza a administrar con mucha sabiduría todo aquello que el faraón pone en sus manos. Y luego de estos acontecimientos, entonces vienen ya los hijos de Jacob a poder presentarse en Egipto para poder comprar alimentos, porque también en la tierra de Canaán, en la tierra donde estaba asentado Jacob y sus hijos, también la hambre llegó a azotar a esa tierra. Entonces Jacob le dice que vayan ellos a comprar sus provisiones
para Egipto, porque sabía que en esa tierra había abundancia de alimento. Entonces allí donde los hermanos se presentan y Joseph, cuando ve a sus hermanos, entonces entiende un mensaje de parte de Hashem, entiende que ha llegado un tiempo muy especial para él, para su familia, y quiere probar a sus hermanos, quiere ver la actitud de sus hermanos, quiere ver si verdaderamente sus hermanos hicieron ese cambio o por lo menos sienten algo de remordimiento por lo que le hicieron a él. Y es ahí donde él los prueba y hace venir a Binyamin, su hermano menor, para poder ver, porque Binyamin, recordemos que es hermano tanto de padre como de madre, de Joseph. Ellos son los dos hijos que tuvo Jacob con Rachel. Entonces, sabiendo Joseph que Jacob ama mucho más a Benjamín que los otros hermanos, porque su esposa amada también pudo tener a Benjamín con él, entonces quiere ver la actitud con respecto a Benjamín. Y es allí donde en la anterior, esto también en la anterior porción de la Torá, estamos recapitulando, ya que en la anterior semana, Baruch Hashem, pasamos la festividad de Hanukkah y no pudimos abarcar estos temas, así que así estamos dando un panorama general acerca de lo que acontece para entrar a esta parasha. Bien, Baruch Hashem. Entonces, es allí donde Benjamín, o Benjamín en hebreo, también Joseph hace una estrategia acerca de lo que puede haber pasado con Benjamín, si sus hermanos van a llegar a poder despreciarlo, van a poder dejarlo de lado si Benjamín es culpable. Joseph plantea una estrategia acerca de invita a sus hermanos a un banquete cuando ellos retornan con Benjamín, y luego de ese banquete entonces le compran provisiones al gobernador, y es ahí donde Joseph pone una copa de oro de plata, no recuerdo, en la bolsa de Benjamín, donde luego le dan alcance los siervos de este gobernador, que es Joseph, y es allí donde al retornar ellos entienden de que ha acontecido algo, ha pasado algo. Y es ahí donde Joseph entonces ya plantea esa estrategia y él dice de que ¿por qué han hecho eso con él? Si él lo ha hospedado, él los ha hecho llegar, han sido como sus invitados, le ha servido los alimentos en su casa y todas estas cosas. Y es ahí donde le dice de que ustedes me han robado. Y entonces empiezan a hacer la verificación, a revisar en cada una de las bolsas en las cuales los hermanos estaban llevando los alimentos. Y resulta que en la bolsa de Benjamín, entonces tenía la copa con la cual Joseph había utilizado para poder insinuar que Benjamín había robado esa copa. Entonces es ahí donde luego de ese acontecimiento empieza aquí esta parashá y hablan dos personajes que son fundamentales para el pueblo de Israel. Uno, que es el gobernador, que es Joseph, todavía no se da a revelar como su hermano, y también Yehudá, que viene aquí ya a tomar el liderazgo y la responsabilidad sobre sus demás hermanos y especialmente sobre Benjamín. Bien, y es aquí donde comienza esta parashá, la parashá Vaigash. Vaigash significa que Yehudá se acercó. Es decir, dio ese paso como para poder defender a su hermano Benjamín. Es decir, no lo dejó a la suerte, no dejó a ver lo que haga el gobernador. Él es el gobernador de todo Egipto, él tiene el poder, él tiene la autoridad. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Somos simplemente extranjeros que vinimos a comprar tierra a una tierra extranjera, alimentos a una tierra extranjera. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Ya lo culparon a Benjamín, él ha sido culpable. Bueno, nosotros nos quedamos callados, por ahí nos pasa algo a nosotros, no volvemos todos,
No, Yehudá viene, se acerca y con mucha autoridad viene a hablar ante el gobernador. Y es aquí donde comienza esta parashá, hablando de que entonces Yehudá se acercó a él, hablando del gobernador que es Yosef, y le dijo, por favor, mi amo, permita que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como el faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano. Y así les respondimos, mi amo, tenemos un padre anciano y un joven muchacho, hijo de su vejez, su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre y su padre lo ama. Entonces ustedes nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiese verlo. Y así nosotros le respondimos a usted, mi amo, el joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejara, morirá. Pero usted insistió sobre nosotros, servidores suyos, si no descendiese su hermano con ustedes, entonces que no volverían a ver su rostro. Ya, vamos a detener aquí la narración de la lectura. Fíjense cómo Yehudá empieza a poder hablar. Dicen los hajamín, es decir, los sabios del pueblo de Israel, hablan acerca de dos opiniones de por qué Yehudá expresa estas palabras delante del gobernador. Una puede llegar a ser porque está hablando verdaderamente de lo más profundo de su corazón, es decir, que está hablando con sinceridad y las palabras que está hablando verdaderamente son del alma, es decir, para poder sensibilizar el corazón del gobernador. Recordemos que Yehudá no sabe que es Yosef, y le habla desde ese punto de vista, desde lo más profundo de su alma. Y la otra versión es acerca de Yehudá está hablando estas palabras por estrategia. La está hablando porque quiere persuadir al faraón y hacerlo bajar vamos a decir así, su autoridad de decisión con respecto a Binyamin, a lo que puede llegar a ser a Binyamin. Entonces, y utilizando esta estrategia, entonces Yehudá puede tomar acciones ya con la cual si el gobernador no acepta las condiciones de Yehudá con las cuales, o los argumentos con los cuales Yehudá está exponiendo estas palabras, entonces van a tomar acción físicas, acciones físicas. Pero fíjense cómo vamos a hablar un poquito acerca de esta primera interpretación, acerca de cómo Yehudá le hace recuerdo al gobernador de que no fue por voluntad de ellos mismos que llegaron a traer a Binyamin a Egipto o a ese lugar, sino que Yehudá le dice de que fue él, es decir, el gobernador, que por su iniciativa, él les preguntó si tenía un padre, si tenían hermanos, y luego de eso, entonces le dice Yehudá de que si no viene su hermano con ustedes, entonces ustedes no crean que van a volver a verme a mí, y tampoco, recordemos que también lo tenían preso a Shimón, lo tenían como garante para que ellos retornen. Entonces todo esto a través de la estrategia de Yosef. Entonces, Yehudá se presenta delante de él con estas palabras diciéndole, usted ha permitido de que todo esto acontezca. Es decir, la responsabilidad no va a ser solamente de parte de nosotros o del muchacho, hablando de Benjamín, sino que si usted también involucró esto, entonces démosle una solución. ¿Cuál va a ser la alternativa de poder solucionar este conflicto, este problema que se nos ha presentado? Es lo que trata de argumentar Yehudá. Pero tratando desde lo más profundo de su alma, haciéndole entender de que ese muchacho tiene un padre que ya ha sufrido por un hijo anterior, con el cual ha sido quitado de los brazos de su padre, es decir, ha sido arrancado y tal vez ha muerto. Y es interesante que la Torá aquí en la narración dice de que Jacob no lo da por sentado ni por muerto, sino que
dice que lo han separado de él y que no sabe si aún vive. Entonces, Yehudá, a través de esa defensa, viene dando su discurso de cómo Binyamin es amado por su padre y que él no va a dejar a Binyamin en Egipto por ningún motivo. O sale Binyamin o nos quedamos toditos. Es el planteo de Yehudá. Y vamos a ver de que Yehudá incluso va a decir, yo soy el garante, yo soy el responsable, yo fui responsable delante de mi padre para que Binyamin vuelva y retorne a su padre. Y si no es así, por favor, tómeme a mí como esclavo y yo me quedaré como siervo suyo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos ver de toda esta narración, de toda esta plática que tienen estos dos hermanos? Podemos ver dos posiciones de liderazgo. Primeramente, un liderazgo bien sólido, rígido y autoritativo, como es el gobernador representado por Joseph, que está esperando la decisión para tomar o acatar una acción. Pero por otro lado vemos a otro líder que asume responsabilidad cuando los demás, en este caso representado por Benjamín, ha cometido un error o una falta que aparentemente él sí la realizó. Aunque nosotros sabemos que es estrategia de Joseph lo que está aconteciendo. Pero fíjense cómo Yehudá no se hace a un lado, sino que él asume la responsabilidad por sus hermanos. Y esto es lo que ha acontecido en toda la historia del pueblo de Israel. Por eso ahora, hoy en día, actualmente, Israel se conoce como los Yehudim, judíos. Porque Yehudá es el que defiende a sus hermanos. Es aquel que está velando siempre por su prójimo. Está velando siempre por el que está a su lado. Nunca Yehudá va a dejar a un hermano. Una vez entendió Yehudá que abandonando a Joseph y dejándolo de lado, vendiéndolo como esclavo, le causó ese sufrimiento por 22 años a su padre, con lo cual él no aguantó más ese dolor y tuvo que separarse de la familia de su padre. Recordemos después lo que acontece, él se casa, tiene hijos, luego lo que acontece con Tamar y todo eso lo que la Torá nos narra, porque Yehudá no aguantó ese dolor, no aguantó lo que su padre estaba viviendo por lo que él había causado. Recordemos que también él ahí como líder también tomó la decisión de decir, no lo matemos, mejor lo vamos a vender. Y claramente vemos que ese liderazgo que él asumió antes también le bajó la autoestima a Yehudá, porque no pudo aguantar. Incluso sus propios hermanos llegaron a decir, ¿cómo nos diste, cómo nosotros pudimos escucharte a tomar esa decisión de poder vender a Joseph? Mira el sufrimiento que le estamos causando a nuestro padre. ¿Cómo pudiste hacer eso? Entonces, toda esa presión hizo que Yehudá se aparte de sus hermanos y que tenga una experiencia propia a través de su propia familia. Y allí es cuando verdaderamente Yehudá entiende de que cometió un error muy grave, muy grave con su padre, con sus hermanos y con Joseph, con Joseph también, con su hermano Joseph. Entonces, ahora ve Yehudá de que se le está presentando nuevamente una situación similar a la cual él falló y hoy entiende de que es el momento de reparar. Hoy sabe de que aquí tiene que haber corrección de aquello que yo cometí, aquello que yo inicié y yo perturbé y yo perjudiqué y yo hice malas cosas y esas cosas llevaron a perjudicar por muchos años a muchas personas. Entonces, hoy que se me presenta nuevamente esta situación a través de Benjamín, entonces hoy voy a tomar una actitud diferente y voy a asumir responsabilidad, incluso anteponiendo mi propia vida para salvar la vida de mi hermano, en este caso Benjamín. Entonces, fíjense, eso es Teshuvah, para que se entienda. Eso es Teshuvah. Y fíjense, el Creador en nuestras vidas siempre nos va a dar una oportunidad de poder corregir aquellos que cometimos o que hicimos como mal,
cometimos cosas malas y tal vez fuimos conscientes de que hicimos cosas malas o que le fallamos o fallamos en alguna situación de nuestra vida, dijimos, pucha, le pelamos, no era así. Y fíjense, cuando verdaderamente a nosotros nos duele aquellas cosas que cometimos, esos errores que cometimos, esas fallas que nosotros hicimos, perjudicando no solamente a las personas involucradas, sino a otras personas también. Entonces, cuando nosotros entendemos eso y a nosotros nos llega, así como le llegó a Yehudá, llega por dentro y golpea, entonces estamos a un paso de la Teshuvá. Es decir, el Creador ve esa sinceridad y ese dolor por el cual nosotros hicimos esas malas acciones, tomamos malos caminos o malas palabras o malos pensamientos, malas acciones que nosotros pudimos llegar a tener o hacer. Y es donde el Creador nos da una nueva oportunidad de corrección. Nos da una oportunidad y nos presenta una situación tal vez similar, así como la que se le presentó a Yehudá, de poder asumir responsabilidad y de poder tomar acciones diferentes, de poder hacer las cosas correctas, hacerlas de buena manera, hacerlas bien, donde verdaderamente nosotros digamos, nuestro esfuerzo es hasta aquí y yo hasta aquí voy a hacer las cosas. Y eso es lo importante que la Torá nos viene a narrar, de que la Teshuvá verdadera comienza cuando yo entiendo de que mis acciones, soy responsable de mis acciones. Es decir, todas las cosas que yo realizo tienen un resultado, tienen un impacto, ya sean positivos o ya sean negativos. Y cada vez que yo las canalizo, esas acciones que yo tomo, entonces me doy cuenta si hice bien o hice mal, o perjudiqué o, a, o hice que otra persona le vaya bien o entienda las cosas y pueda hacer las cosas bien. Entonces, yo soy consciente de las cosas que realizo. Y esto es lo que nos viene a marcar la Torá. Cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que hacemos y las cosas con las cuales nosotros tomamos acción. Recuerden que constantemente el ser humano está tomando decisiones. Entonces, siempre, por eso la Torá, vamos a ver de que a través de Moshe, cuando ya se va a dar la Torá, dice, guarda siempre tu corazón en poder servir a Hashem tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Es muy importante de que asumir responsabilidad de las cosas que hacemos. Incluso, no solo de las cosas que hacemos, sino de las cosas pasivas también que no hacemos. Porque hay muchas veces que nosotros podemos llegar a tomar acción y cambiar una situación, pero muchas veces quedamos pasivos y decimos, tal vez no me meto, no es mi problema, y bueno, que quede ahí. También esas acciones eh, el quedar pasivo ante una situación en la cual yo puedo intervenir para poder beneficiar a alguien más o para poder ayudar, aportar o cambiar incluso algunas condiciones que se están dando o algo que yo pueda ver que pueda mejorar o interviniendo yo tal vez pueda armonizar o traer shalom a alguien o alguna situación en la cual se me presente en mi vida, también soy responsable. Entonces la Torah viene a enmarcar, así como Yehudá fue responsable de las cosas que aconteció con Joseph, hoy se le está presentando la misma situación con su hermano también, Benjamín. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y la Torah nos viene a marcar. Ustedes son responsables de las cosas que hacen. Y mientras nosotros verdaderamente entendamos de que somos responsables, entonces va a venir ese cambio. Va a venir esa acción de poder anular eso aquellos que tal vez cometimos mal o hicimos mal o en vez de apoyar con buenas acciones perjudicamos a alguien. Lo perjudicamos ya sea moralmente, espiritualmente o económicamente. Entonces, tenemos que estar conscientes, por eso la Torah viene a despertar nuestra conciencia, nuestra mente de las acciones que hacemos. Y todo esto para siempre, para poder
estar en la estima de los demás, estar siempre presente para que los demás digan, hoy hay sabiduría en esta persona es diferente, esta persona actúa diferente, hace las cosas diferentes. Y todo con el objetivo de ser luz para los demás o un ejemplo de vida para los demás. Y es lo que hemos estado hablando en esta festividad de Hanukkah, de ser esa luz en medio de la oscuridad, en medio de aquellas personas que simplemente viven su día a día secular, lo viven de manera rutinaria o tal vez de manera muy apretada y donde sus acciones son muy limitadas en comparación a otras personas que tienen un nivel espiritual y pueden llegar a entender las cosas que pasan. Entonces nosotros somos responsables de todas esas situaciones. Y aunque no parezca, la verdad somos responsables de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Primeramente por nosotros mismos, sabiendo de que nosotros no podemos cambiar a las personas. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros no podemos llegar a cambiar a las personas. Lo que nosotros hacemos simplemente es traer esa luz, traer ese ejemplo de cómo una vida con espiritualidad puede llegar a ser mejor que una vida sin espiritualidad. Entonces, todas nuestras acciones son diferentes. Lo mismo que pasó con Yosef cuando él estuvo en Egipto. Todas las cosas que Yosef hacía, las hacía diferente. ¿Por qué? Porque él tenía el temor al Creador y siempre las cosas las hacía con temor al Creador. Siempre lo ponía a Hashem por delante en todas sus acciones que él hacía, en todas las cosas que él pensaba y que decía, siempre el Creador estaba presente. Su emuná en Hashem siempre fue firme. Entonces la Torá también nos viene a reafirmar eso. Nuestra emuná en Hashem tiene que ser muy sólida. ¿Cómo se consigue esto? Cuando nosotros estudiamos la Torá, cuando confiamos más en Hashem y entendemos todas las cosas que Hashem tiene bajo su control, todo lo que el Creador hace es porque tiene un motivo y también tiene un propósito en nuestras vidas al poder acontecer esas situaciones. Entonces, aumenta en nosotros la confianza y nuestro crecimiento espiritual también es mayor. Eso lo aprendemos de Yosef y la responsabilidad como líderes del pueblo de Israel también la aprendemos a través de Yehudá. Bueno, entonces podemos ver de que Yehudá aquí asume la responsabilidad acerca de su hermano Benjamín y es donde él va a hablar con el corazón, va a hablar con sinceridad, va a hablar con verdad y él va a proponer de que en lugar de Benjamín se quede él porque él fue garante. Y fíjense cuál es el argumento de Yehudá. El argumento de Yehudá es el sufrimiento de su padre. No voy a volver a ver a mi padre sufrir más por uno de sus hijos, especialmente por el que él más ama. Fíjense aquí cómo Yehudá hace sobresalir a Benjamín sobre los demás hermanos. Dice que él es el amado de su padre. Dice que su esposa, hablando de como si tuviera Jacob una sola esposa, solamente tuvo 2 hijos, hablando de Joseph y de Benjamín, y que como Jacob tuvo a su esposa a través de esos 2 hijos, por eso Benjamín es muy amado y su alma está muy ligada al alma de Benjamín. Recordemos que Jacob ya perdió a Rachel cuando lo tuvo a Benjamín, y recordemos que Yosef desapareció y tal vez lo que le llegó, la información que le llegó a Jacob es que ha sido despedazado por una fiera, pero Jacob nunca perdió la esperanza porque nunca llegó a ver su cuerpo, nunca llegó a ver el cuerpo de su hijo que fue muerto, y además porque Jacob sabía algo que Joseph había dicho, o lo que había recibido, que en ese caso fue cuando él estuvo en la casa de su padre, cuando recibió también los sueños. Entonces, cuando recibió esos sueños Joseph y se llegó a contárselo a su padre y el otro llegó a contarlo también a sus hermanos y a su padre, dice la Torá de que Jacob guardó esas palabras de Joseph, ese sueño, los guardó en su corazón
hasta ver el desenlace o hasta ver cuál iba a ser o cuándo iba a ser el cumplimiento de esos sueños. Entonces, esa esperanza era lo que lo mantenía a Jacob vivo, de que Joseph se iba a presentar de una u otra manera delante de él porque sabe que Hashem es fiel para poder cumplir las cosas que él hace a través de su siervo. En este caso, acerca de su hijo Joseph. Entonces, por eso, fíjense, Jacob nunca se da por sentado acerca del luto que siente por Joseph. Entonces, incluso hasta llega a decir de que él va a descender a la tumba, a la tumba de esa manera, esperanzado a ver algún día a su hijo Joseph. Es decir, no se da por resignado de que Joseph esté muerto. Para Jacob no puede llegar a eso. Tiene la esperanza de que algún día esa situación con la cual le llevaron la información de que había sido despedazado o destrozado, entonces tal vez no ha sido eso, no ha pasado eso, entonces Joseph va a aparecer. Y bueno, algo interesante también que pude escuchar acerca de esta fuerza que tuvo Jacob al tener esa esperanza acerca de su hijo Joseph, es la misma esperanza, pero también es el mismo dolor de un padre, es el mayor dolor que un padre puede llegar a soportar. No saber lo que pasa con su hijo, pero siempre mantiene esa esperanza de que pueda llegar a su hijo a seguir con vida. Por ejemplo, Barminan, si acontece algo con un papá sabiendo de su hijo, tal vez tuvo un accidente o desapareció y son varios días que no aparece y no se sabe qué ha pasado, entonces pueden pasar miles de cosas por la cabeza de ese papá y le va a traer mucho sufrimiento, mucha desesperación, mucho estrés, muchos nervios. Dicen los jajamín de que esto que llegaron a provocar los hermanos a Jacob, contándole lo que había pasado con Joseph, de que había desaparecido y había sido muerto, fue el peor sufrimiento que Jacob ha tenido en toda su vida. No ha habido mayor sufrimiento para Jacob que esa noticia que sus hijos llegaron a poder darle a él acerca de su hijo Joseph. Entonces, así como este papá tal vez no sabe que su hijo no aparece o tal vez puede que sí esté muerto o puede que no, entonces siempre la esperanza de un papá va a estar de ver la puerta y esperar que su hijo llegue. O esperar una llamada de decir su hijo está por este lado o lo encontramos a su hijo. Entonces esa fuerza de un padre, esa unión de almas que tiene un papá con su hijo es demasiado fuerte para poder dar por sentado y simplemente decir, bueno, murió y simplemente murió. Ahí queda, ahí muere. No, siempre la esperanza de un papá con su hijo es única y es a través de lo que el Creador hace cuando un papá llega a poder tener a su hijo, cómo esa unión de esas almas llega a poder unirse y a entrelazarse una a otra. Y bueno, y esto es lo que pasa con Jacob y con Joseph, y también Yehudá viene a recalcarlo sobre su hijo Benjamín. Bien, entonces, es allí donde Yehudá viene a plantear toda esta explicación, y fíjense cómo llegar a la sensibilidad al corazón de este gobernador, de poder decir, wow, toda esta historia de un papá que sufre, su hijo alejándolo, o sea, como diciéndole, vos vas a ser el causante de que un padre pueda llegar a sufrir por lo que le pueda acontecer a su hijo, dándole esa insinuación, que se la ablande el corazón y diga, bueno, cambio mi decreto, ya Benjamín puede quedar libre, puede ir con ustedes, yo lo dejo pasar, me van a dar un dote, una recompensa por lo que ha acontecido y luego aquí no pasa nada.
Esa era una también de las estrategias de Yehudá. Pero bueno, todo estaba en los planes del Creador de que esto tenía que acontecer, porque también nosotros sabemos de que todo esto era una estrategia de Joseph para ver la reacción de sus hermanos, para ver si sus hermanos verdaderamente habían cambiado, para ver si sus hermanos, fíjense también la actitud de los demás hermanos. Los demás hermanos, eh, fíjense, a ver, veamos el escenario, estaban todos allí. Estaba Joseph y estaban los hermanos. Y es Yehudá el que se acerca para poder hablar con él. Pero los hermanos, por ese temor a decir, ¿por qué vas a poner nuestras vidas por él? Si fue él que cometió ese error, bueno, que lo pague él. Entonces, fíjense los hermanos, cómo ellos quedan callados aceptando todo lo que Yehudá está diciendo. Todo lo que Yehudá está hablando y tratando de argumentar delante del gobernador, para que Benjamín salga ileso de ese problema en el cual él estaba involucrado. Entonces, ahí vemos también la teshuvá de los hermanos. Ahí vemos que los hermanos no dijeron, no, Yehudá, estás hablando simplemente por vos. Pero nosotros decimos que él es el... bueno, él cometió ese error, entonces nosotros no tenemos nada que ver con esto. No, fíjense cómo ya los hermanos están unidos. Ya no hay discordia entre ellos, ya no hay peleas, ya no hay conflicto, hay unidad, hay amor, hay armonía, hay el preocuparse unos por otros. Y eso es lo que lo mantiene vivo a Yehudá para poder hablar esta palabra y tomar esa acción. Y cuando Joseph llega a entender de que la teshuvá con la cual sus hermanos llegan a hablarle, por eso a través de esta interpretación que dicen los Jamín de que verdaderamente Yehudá habló desde el corazón, es de que Joseph no aguanta más. La sinceridad, cuando ve la sinceridad de las palabras de su hermano Yehudá, cuando ve el cambio de sus hermanos sinceramente adoloridos por la situación y por lo que pueda llegar a pasar con Benjamín, entiende que verdaderamente los hermanos ya han dejado de lado el odio, la envidia por el preferido de su padre, por el amado de su padre. Y lo más importante ahora para los hermanos no son lo que ellos quieren. Recordemos nosotros de que los comentaristas, los sabios del pueblo de Israel han dicho que todo ese acontecimiento fue por el tema de la Bejorá. ¿Quién iba a ser el elegido? ¿Quién iba a continuar la elección? Entonces, unos están desechados y otros quedan como elegidos. Fíjense, en los hermanos ya no hay eso. Ahora lo importante es qué es lo que va a pasar con Benjamín, qué es lo que va a sentir su padre cuando llegue a enterarse y qué es lo que puede llegar a ocurrir si hay una separación entre ellos. Entonces lo más importante ya no es sus propias vidas, sino lo que pasa con la vida de lo que ellos más aman, en este caso su familia. Muy bien. Y fíjense, es ahí donde Yehudá habla y dice, ahora por favor permita que yo, su servidor, quede en lugar de este joven como siervo suyo, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues ¿cómo me presentaré yo ante mi padre sin que el joven esté conmigo? No podré ver el dolor que sufriría mi padre. Entonces fíjense cómo las palabras de Yehudá llegan a poder mostrar o evidenciar de manera concreta su nivel de teshuvá. Bien, y es ahí donde luego va a acontecer, vamos a entrar ya al capítulo 45, donde Joseph, al ver esta actitud de sus hermanos y a ver el liderazgo de Yehudá con amor hacia ellos, hacia los hermanos, no va a aguantar más y va a llegar a poder identificarse como también uno de sus hermanos. Muy bien. Bien, hasta aquí si tienen alguna pregunta acerca de esta primera parte que hemos podido llegar a leer de la parashá o podido explicar, entonces adelante por favor, si no, o también si tienen algún aporte también acerca de
esta parte también adelante pueden hacer. Muy bien, no hay ningún aporte, ninguna pregunta. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a leer el capítulo 45 del libro de Bereshit. Estimado Joseph, por favor, si lo puede poner en la pantalla y si lo puede dar la lectura. Sería el 45, ¿verdad? Sí, el 45. Entonces alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os sea por enojo ante vuestros ojos haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros, porque ya había habido 2 años de hambruna en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros, para preservaros un remanente en la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Y ahora no me enviasteis vosotros acá, sino Ja Elohim, y él me ha puesto como un padre para Faraón, y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, subid hasta mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus rebaños, tus vacadas, y todo lo que tienes. Y allí te sustentaré, pues aún quedan 5 años de hambruna, para que no caigas en la miseria, tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y por cierto, vuestros ojos pueden ver, y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca, la que os habla. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto, y todo lo que habéis visto. Así que, y daos prisa, y haced que mi padre descienda acá. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Y la voz fue oída en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y agradó a ojos de Faraón y a ojos de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto,
cargad vuestras bestias e id, entrad a la tierra de Canaán. Luego, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, y yo os daré bueno de la tierra de Egipto, lo bueno, y comeréis de la abundancia del país. Mándales también, tomad carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme a la orden de Faraón, y les dio provisión para el camino. A todos ellos les dio mudas de vestidos, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. Y despidió a sus hermanos y se fueron. Y les dijo: no estéis turbados en el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob. Y le anunciaron diciendo: José aún vive y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón desmayó, pues no les creían. Mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado. Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Jacob, o Israel: basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de que muera. Libre Hashem. Todo Rabá. Muy bien. Impresionante la lectura. Muy emotiva. Bien. Wow. La verdad, lo que acontece aquí es muy, muy impresionante. Bien, antes de poder seguir con la narrativa acerca de los hermanos y cómo Yosef se da a conocer a ellos, quiero tocar un detalle que me parece muy importante aquí dentro de esta parashá, y es acerca de Paró, el faraón. Y nosotros tenemos, cuando decimos Paró, rápidamente tenemos una mala percepción de lo que es Paró. Paró no, Paró mala inclinación, Yetzer Hará, Paró lo negativo, Mitzrayim, y es verdad, la verdad es que, la verdad es verdad, pero fíjense que dentro de la dinastía egipcia, dentro de los monarcas egipcios que eran nombrados o titulados como Paró, los faraones, hay uno que es diferente a los demás. Y este es cuando Yosef llega a poder ser virrey de Egipto, gobernador de Egipto. Este Paró entiende de que hay una fuerza sobrenatural que controla todo lo que él conoce como deidad o como fuerza sobrenatural en Egipto, o sus idolatrías o sus dioses. Cuando ve a Yosef, cuando ve la sabiduría de Yosef, cuando entiende que ese Elohim, esa autoridad, ese poder está con Yosef, entiende este Paró de que no hay otra fuerza más grande en todo el mundo que el Elohim de Yosef. Y es allí cuando Paró reconoce y le da, cuando en la interpretación, esto lo vamos a ver en la interpretación, cuando de los sueños del faraón, es cuando Yosef llega a poder interpretarle los sueños y le dice Yosef: no soy yo, es Hashem, es el creador del universo, el Borei Olam, el creador de los cielos y la tierra. Él es el quien va a llegar a poder revelarte lo que está pasando
con tu sueño, por lo que has soñado. Cuando luego el faraón escucha toda la interpretación y escucha toda esa sabiduría con la cual transmite, y no solamente la interpretación, sino ese plan de acción que Joseph le da como consejo para poder poner en acción de una vez, porque ya iban a comenzar esos tiempos. Entonces es ahí donde este faraón entiende y dice, no, aquí hay algo más, no, esto no puede pasar así nomás naturalmente, hay alguna fuerza muy por encima que está en este joven. Y es por eso que nosotros en este capítulo 45 vemos que cuando se entera, este paró, se entera de que los hermanos de Joseph han venido y Joseph los ha recibido, quiere decir que han hecho las paces y está en armonía con sus hermanos. Entonces dice la Torá de que esto le parece muy bueno a el faraón. El faraón se alegra, le pareció una buena noticia. Y no solo a él, sino también a sus servidores que eran idólatras. ¿Cómo puede pasar esto? Eso llama mucho la atención. Que al faraón, que vengan hebreos. Y fíjense que, a ver, los hebreos son totalmente diferentes a los egipcios. Incluso, lo van a recalcar esto los sabios del pueblo de Israel más adelante, ¿por qué Joseph le da la tierra de Goshen? La tierra de Goshen a los hijos de Israel, porque, y además les dice de que cuál es su profesión de los hijos de Israel, es ser ganadero. Y recordemos que el ganado vacuno para los egipcios es su idolatría máxima. Entonces, fíjense, el faraón es consciente de esto. Este faraón es consciente de que los hijos de Israel comen a su deidad, es decir, comen carne de los ganados vacunos, ovino, de estos tipos de ganado, de estos tipos de animales, y aún así se alegra que lleguen, se alegra que vienen, y no solo se alegra, sino que le dice a Joseph, te autorizo ponerlo en lo mejor de la tierra de Egipto. No sentarlo allá donde recién están construyendo, o tal vez ponerlo por ahí, sino en lo mejor. El faraón le dice a Joseph, ponelo en lo mejor de la tierra de Egipto. Entonces, fíjense esta actitud. Y esta acción, fíjense, el faraón, él era el responsable, él era el rey, él era la autoridad máxima de Egipto. Y cuando entiende de que hay un ser supremo que todo puede llegar a controlar y que se le manifestó a él por medio de un muchacho llamado el hebreo, hablando de Joseph, entonces que lo tiene cerca, eso fue lo más preciado para este faraón. Dejó de lado su vanidad, dejó de lado su ego, dejó de lado lo que los demás monarcas faraones tenían como dinastía de imponer, porque recordemos que ¿cómo es considerado Egipto? La casa de la esclavitud, el Bet Abadim, la casa de la esclavitud. Es decir, Egipto todo era opresión, esclavitud y menosprecio, siempre. Pero cuando este faraón entiende de que puede haber una manera diferente de vivir y es a través de la revelación de Joseph, entonces Egipto llega a poder ser diferente, a poder ser próspero, a poder tener abundancia, a poder a convertirse en una potencia, a que los demás pueblos lleguen a entender de que Egipto es grande y que pueden llegar a depender solamente de Egipto, porque recordemos que en Egipto solamente hay las providencias, los alimentos. Entonces, fíjense cómo por la acción de este faraón y la convicción que tenía al Elohim de Joseph, es que llega toda esta abundancia y toda esta prosperidad a su reino, a Egipto. Entonces, y por eso llega a ser la potencia mundial, inclusive, y Egipto llega a poder barrer a todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos, ¿de qué van a depender? De Egipto.
si bien Egipto va a estar administrado por Joseph, que es un líder justo, correcto en las medidas, en sus acciones, en sus políticas, en sus determinaciones, en todo lo que él realiza, pero Egipto es próspero tanto por lo que hace Joseph, pero también por lo que sintió este faraón al escuchar estas noticias de que hay algo más sobrenatural de lo que él ya había entendido como sus idolatrías o sus deidades. Entonces, bueno, y esto a través de nosotros nos va a hacer entender algo muy importante. Fíjense, el ser humano, y es verdad lo que comentan los ajamín del pueblo de Israel, siempre tiene esta tendencia a lo bueno y siempre tiene la tendencia a lo malo. Entonces, esa tendencia a lo malo es representado por Egipto, aquello que te estrecha, que te limita, que no te deja crecer, que siempre te está manteniendo abajo, abajo, abajo en relación a la espiritualidad. Por eso nosotros vamos a ver después de que las impurezas en Egipto eran muy, muy grandes, que incluso los hijos de Israel llegaron hasta la impureza la más elevada que había dentro de Egipto. Pero fíjense, a pesar de todo eso, cómo Egipto, es decir, esa parte muy oscura de la persona, naturalmente hablando, por esa tendencia natural que tiene la persona a lo malo, que puede llegar a controlar, que puede llegar a tornarla diferente. ¿Cuándo es esto? Cuando reconoce a Hashem Yitbaraj, cuando reconoce al Creador único, cuando conoce verdaderamente, es decir, cuando la persona misma va conociendo la Torah, va conociendo al Creador, va entendiendo la forma de cómo el Creador va manejando este mundo, su mala inclinación, la fuerza que él tiene negativa disminuye. Es decir, se va acoplando a sus propósitos espirituales, así como este faraón. Este faraón, cuando entendió de que vienen los hermanos de Joseph, wow, entonces allá viene sus hermanos, también debe ser sabio como Joseph. Deben temerle a ese Elohim. Entonces, imagínense, si Joseph solito hace estas cosas, ¿cuánto más su familia, cuánto más su padre, cuánto más sus hermanos? Entonces, así la persona, cuando está muy arraigado a la Torah y cuando entiende que verdaderamente en Hashem hay un solo creador, cuando va conociendo a ese creador y va empezando a poder poner su confianza solamente en él, esa parte naturalmente del ser humano negativa o hacia la tendencia a lo malo, disminuye muy, 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 muy por debajo de lo que representa el deseo del ser humano y llega a nivelarse al nivel de objetivo espiritual utilizado como una meta. Vamos a poner ejemplos para que se pueda llegar a entender esto que quiero explicar. Por ejemplo, una persona que constantemente está envidiando a los demás. Ve que su vecino tal vez tiene un carro y él no lo tiene, o tiene uno de un modelo anterior o más viejo, entonces va a querer lo que su vecino tiene, ya sea un carro, la casa, la ropa, los hijos, todo lo que puede llegar a egoístamente el ser humano a poder desear de alguien. Entonces, fíjense cómo esa envidia no le va a permitir vivir tranquilo, no, esa persona no va a poder vivir tranquilo mientras no tenga lo que su vecino tiene. Y va a hacer todo lo posible, no solamente para ser infeliz él, sino también comentar a los demás de que esa persona si lo tiene es porque tal vez ha estafado o tal vez está haciendo las cosas chuecas y nadie lo ha visto o nadie lo ha descubierto y siempre va a tratar de desacreditar o siempre va a tratar de ver las cosas negativas de ese vecino para cuando alguien le diga, cuando alguien hable algo bueno de esa persona, entonces él desacredite al rato por la envidia que tiene y diga, no, esa persona tal vez está haciendo estas cosas, se está metiendo con estas otras personas, uno no sabe. Entonces, todo eso es producto del ego. Eso es producto de la envidia que esta persona puede llegar a tener de su vecino, en este caso, de este ejemplo. Pero fíjense, cuando esta persona llega
a entender Torah, cuando esta persona pueda llegar a entender lo que es la espiritualidad y entiende de que hay alguien que está arriba y que manda a cada cual de acuerdo a aquello que le toca, obviamente colocando el esfuerzo de por medio también, pero es el creador. La persona lo que hace, lo único que hace es poner su esfuerzo, pero la persona, no está en sus manos de la persona el resultado. Es decir, a una persona puede llegar a emprender, puede llegar a hacer muchas acciones, puede tomar decisiones, pero el resultado de eso depende directamente de los cielos, de Hashem, el creador. Y la Torah viene a narrar ese principio. Cuando esta persona entiende de que no solamente por sus esfuerzos puede llegar a obtener lo que él quiere, lo que él desea, lo que él tiene, y llegar a valorarlo, cuando va creciendo, va conociendo la Torah, va entendiendo de que no solo es él las cosas que hace, sino que hay alguien más que controla todo esto y que le da de acuerdo a lo que esa persona está necesitando y de acuerdo a su tiempo que lo está requiriendo. Cuando entiende eso, ¿qué pasa con esa envidia? Va a disminuir totalmente. ¿Qué va a pasar con esa envidia? Bueno, va a decir, bueno, entonces no va a empezar a ver a su vecino, ya no lo va a empezar a ver como ni como una competencia, ni va a empezar a hablar mal de él, sino se va simplemente a enfocar en él. Tal vez las cosas que él puede hacer para mejorarse o para crecer, o tal vez está necesitando hacer otras cosas más para poder obtener tal vez lo que su vecino quiere. Pero fíjense, esa envidia se torna un objetivo espiritual y se torna una herramienta para poder alcanzar un objetivo superior. Entonces, esta persona cuando ya llega a tener espiritualidad, esa envidia la va a utilizar como una herramienta para su crecimiento. Y va a llegar a poder ser, ya cuando entienda, va a llegar a poder tenerla esa envidia como algo positivo y no como algo negativo. ¿Cuándo se puede tornar esto? Cuando él la utiliza como un medio para poder crecer. Es decir, verdaderamente me gusta el auto que tiene el vecino, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para poder lograrlo? Alcanzar esto, entonces tal vez me tengo que esforzar más, tengo que dedicar un poco más de tiempo en el conocimiento que puedo adquirir para poder emprender algo o para poder tener nuevas relaciones con otras personas, entonces tengo que hacer algo. Entonces, esa envidia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar a ser el medio para que esta persona llegue a superarse y tal vez obtener lo que él quiere para sentirse bien y diciendo, bueno, una vez alcanza ese objetivo, va a poder entender de que fue por su esfuerzo, fue por la bendición del cielo y bueno, fue por la mentalidad que él tuvo de manera diferente de pensar en cómo obtener ese beneficio que él quiere o ese deseo que él quería. Entonces, de esa misma manera nosotros, como estamos, fíjense cómo el ser humano tiene estos atributos, estas cualidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber controlar y ponerlas al servicio de objetivos espirituales. Entonces, saber identificar cuándo verdaderamente nuestro ego, representado por Egipto y por aquellos faraones, el caso vamos a ponerlo hipotéticamente, representado, cuando Egipto está gobernado por el faraón que simplemente quiere el gobierno y simplemente quiere que sus súbditos o sus ciudadanos trabajen para él, los esclaviza, los domina y él está en el gobierno, él es la deidad, como lo vamos a ver luego con el faraón que le toca estar con la vida de Moshe y esa generación. Ese faraón va a decir, no, yo no conozco quién es ese Elohim, el Elohim de Joseph, no lo conozco, no me interesa conocerlo, así que lo que yo quiero es yo soy aquí el gobernador y lo que yo diga se hace. Y ustedes, como son mis siervos, son mis esclavos, entonces van a trabajar para satisfacer las cosas que yo quiero como faraón. Entonces, fíjense cómo la Torah, en su sabiduría profunda, nos viene a poder, a través de esta narración, a poder moldear y equilibrar nuestras cualidades que nosotros tenemos, nuestros atributos que nosotros tenemos. Tal vez muchas veces, incluso con cosas buenas, fíjense,
porque muchas veces, así como Abraham Avinu era Gesed, bondad, pero su bondad era muy, muy, muy alta. Entonces necesitaba también equilibrarla a través de la justicia y el rigor. No simplemente puede llegar a ser bondad, 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 bondad y bondad. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos ciertas cualidades, porque somos diferentes y tenemos algunos en diferentes niveles nuestras cualidades. Entonces, tenemos que saber identificar cómo esas cualidades están sirviendo para poder trazarlas a objetivos espirituales mayor. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros vamos a poder brindar un mejor servicio al Creador y también vamos a poder darle el honor a la Torah. Eso ya cada uno de nosotros tenemos que saber identificar porque es responsabilidad nuestra, es nuestro crecimiento espiritual. Tal vez somos muy desmedidos con las cosas, tal vez somos muy pacientes o muy... dejamos pasar las cosas mucho, somos muy pasivos diciendo va a cambiar o está tan aconteciendo estas cosas, o tal vez ya nosotros tenemos que ir poniendo límites y decir, tomar acciones un poco más drásticas. Todo eso tenemos que saber controlar y nivelar. ¿Y cómo despertamos todo esto? Bueno, es el Creador mismo, así como a Joseph le dio la jojma, la sabiduría y el entendimiento para saber interpretar, para saber tomar decisiones y acciones correctas y concretas, es cuando verdaderamente se tiene temor al cielo. Cuando se empieza a temer al Creador, se empieza a poder cumplir con los principios de la Torá, verdaderamente llega el éxito a la vida. Y es cuando llega ese éxito que vivió Joseph estando lejos de la casa de su padre, pero siempre Hashem estuvo con él porque Joseph nunca se olvidó de Hashem. Entonces, mientras más conectados esté usted, más conectados estemos a Hashem, nuestro éxito de superación, tanto personal como comunitario, va a ser mayor. A nivel escala va a ser mucho mayor. Muy bien. Fíjense entonces esa comparación que quise hacer en relación a este paro que llegó a poder dar un like cuando llegaron los hermanos de Joseph a Egipto y también los hizo asentar en lo mejor de su tierra. Incluso le permitió apacentar a sus ganados sabiendo que esos ganados eran parte de sus deidades, de su idolatría de él. Impresionante. Bien, antes de poder hablar un poquito acerca de la vida de los hermanos de Joseph y ya la revelación que él tiene con respecto a ellos, hasta aquí alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro o alguna sugerencia o algún aporte que quieran hacer acerca de esto que se ha hablado, por favor, adelante, porque este es un grupo de estudio. Estamos estudiando y no simplemente también quedarnos simplemente a escuchar. Es muy importante también su opinión de ustedes, su criterio. Así que por favor, adelante si es que tienen tal vez alguna pregunta. Bien. Bien, entonces en este capítulo 45, Joseph no puede contener más sus emociones y se les presenta a su hermano y bueno, lo primero que hace Joseph es que ordena salir a todos delante de su presencia. Todos aquellos que estaban ahí como parte de su guardia y como parte de su gente personal de confianza, los hace salir. No queda nadie, solamente él, Joseph y sus hermanos. No queda nadie. Hace salir a todos y él se queda simplemente con sus hermanos. Bueno, aquí los Jajamín también hace un comentario acerca de cuando recordemos que Joseph, ya él había comentado que
sus hermanos injustamente lo habían vendido y por ese caso él había llegado a Egipto. Y así como él había llegado por injusticia a sus hermanos, entonces eh, todos entendían de que sus hermanos no eran tal vez muy bien vistos por lo que ellos habían hecho con Joseph. Entonces, cuando Joseph entiende de que eh, lo que puede llegar a traer a sus hermanos esta revelación que él les va a dar con presencia de audiencia en ese lugar, entonces iba a ser de humillación para ellos, para sus hermanos. Iban a ser humillados por las miradas y las percepciones de los presentes allí, tal vez de lo que Joseph pueda, cuando les declare de que él era su hermano. Entonces, para no humillarlo a sus hermanos, hace salir a todos, y cuando hace salir a todos, se queda simplemente él y ellos, nadie más. Bueno, y es el mismo principio que el Mashiach también revela. Es el mismo principio. No se puede llegar a humillar a un hermano en público. Y los Jajamín también lo explican, porque es parte de la Torah. No se puede, incluso por venganza, fíjense, cuando tal vez se puede llegar a presentar alguna situación en la cual un hermano, tal vez con su buena intención, quiso hacer algo bueno, pero metió por ahí algo. Y de ahí salió tal vez una burla o de ahí salió tal vez alguna palabra ofensiva y quedó ese hermano resentido con ese hermano y tal vez no le dio el perdón, ¿no? O no le dijo me ofendiste, simplemente quedó ahí en como tensión por esa palabra o tal vez por esa acción que se haya hecho. Y bueno, simplemente quedó ahí, pero fíjense que tal vez no ha quedado en shalom, es decir, no ha quedado en paz él con esa persona. Y muchas veces, eh, cuando se presenta una oportunidad de poder denigrar a esa persona, o hay una falla que él cometió, y hay personas ahí que tal vez yo fui el que la vi, pero él fue que él me ofendió una vez. Lo hizo como broma, está bien. Tal vez yo le voy a hacer lo mismo. No voy a ser muy duro con él, pero sí le voy a hacer la broma para que los demás se rían. Y así él aprenda, haga teshuva. Habrán escuchado tal vez esa idea. Así va a ser teshuva. No, eso no enseña la Torah. Una persona lo que tiene que hacer es verdaderamente ser justo y correcto, sincero y desear siempre que su hermano no sea humillado. Eh, si se le presenta esa oportunidad de poder avergonzar y estando el error ahí, dicen los Jajamín, los sabios del pueblo de Israel, que si esa persona ve que pueda humillarlo y se abstiene de hacerlo, es decir, no lo hace, teniendo todas las condiciones ahí, con la gente a su favor, con esa persona haciendo el error o cometiéndole el error, y se refrena, y, y no solo se refrena, sino que luego, pasado esa situación, va delante de esa persona y le dice, ¿sabes qué? Vi esto y no me parece correcto y eh, tal vez podés cambiarlo o podés verlo de manera diferente. No me parece correcto lo que estás haciendo. Estando esa persona ofendido por esa otra persona, ese nivel espiritual es demasiado elevado. Y dicen los sabios del pueblo de Israel de que aquel que quiera una bendición, un milagro, que vaya donde esa persona y le pida una bendición, le pida una veraja. Por el haber retenido ante la venganza de su hermano. Porque ahí verdaderamente es donde el Creador, el Boreolán, va a escuchar la plegaria de esa persona. No hay mayor santidad que una persona pueda llegar a transgredir y todavía dejar en vergüenza a un hermano en público y no lo hace. Eso verdaderamente es muy alto delante de Hashem y es muy preciado en los cielos.
Entonces, fíjense, este principio lo aprendemos aquí de Joseph y luego los Jajamín lo van a explicar ya de manera detallada. Incluso el Mashiach también llegó a poder hablarlo. Es de no llegar a avergonzar a un hermano en público. No se puede hacer eso, ni por las justificaciones más grandes que yo tenga de Torah, no puedo llegar a hacerlo. Como por ejemplo, para decir, es para que se corrija, es para que aprenda, es para que vuelva al camino, es para que entienda, para que se dé cuenta. No se puede llegar a hacer eso. Entonces, hay mucho que aprender de esto y aquí lo aprendemos de Joseph. Hace salir a todos para que sus hermanos no sean humillados por los demás. Y Mashiach lo dijo también. Entonces, cuando tu hermano haya cometido una falta contra ti, ve tú primero y arregla la situación con tu hermano. Haz las paces con él, haz shalom con él. Y si te escucha, bueno, lo ganaste. Si no te escucha, entonces anda con 2 testigos más y hacerlo entender de que las cosas que le has hecho, entonces, no es correcta. Con fundamento en Torah, obviamente. Eso hay que entender. No es simplemente ir y decir, me parece nada. No, es con fundamento en Torah. Y luego ya si no escucha con ambos, entonces ya en la comunidad misma. Entonces para hacerlo entender. Y si no, bueno, esa persona verdaderamente no quiere corregirse o no es su tiempo de corrección porque él no quiere tomar la decisión. Pero siempre lo que uno tiene que llegar a hacer es no llegar a vengarse contra su hermano, no llegar a avergonzarlo en público, no humillarlo y esperar el tiempo o lo más sano y lo que la Torah hace es lo que hizo Joseph, hablar con sus hermanos solos. ¿El problema cuál es? Joseph y los hermanos, nadie más. Los demás, por favor, fuera. No hay por qué estén aquí. Y es lo que asume Joseph. Entonces, cuando no queda nadie, Joseph queda con ellos, entonces ahí donde le dice, Aní Joseph, yo soy Joseph, su hermano. Y es allí donde que acontece, el versículo 2 dice de que entonces Joseph, fíjense que es Joseph el que comienza a llorar en voz alta, y allí es donde dicen que oyeron los egipcios y también llegó a oír la casa de Paró. Fíjense que es muy diferente ya cuando una persona lo escucha por afuera, pero fíjense qué fue lo que ellos escucharon, el llanto, el lloro. ¿A qué hace alusión eso? A reconciliación, a perdón, a dolor, a angustia, a que los hermanos verdaderamente están sufriendo y que Joseph está sufriendo con ellos. Entonces, ¿eso qué va a poner delante de los egipcios y de la casa del faraón? Cuán grande es Joseph. Perdonar a sus hermanos y reconciliarse con ellos. Por eso la Torah viene a decir de que oyeron los egipcios y también llegó a oír la casa de Paró. Y por eso también es que luego Paró entiende esta fuerza que tienen ambos. Estas personas no son como nosotros. Porque los egipcios, si alguien te hizo algo mal, muerte. Muerte. No hay aquí no hay perdón, no hay reconciliación. Me dañaste, me pagás o muerte. Así es la ley de Egipto. Por eso la esclavitud. No podés pagarme lo que me debes, bueno, quedás como esclavo. Y esclavo no de acuerdo a la Torah, no, sino esclavo de sometimiento, de someterse a los deseos de su amo. Algo ajeno a la Torah. Pero vemos la actitud de Joseph y de sus hermanos. Y fíjense lo que dice el versículo 3, dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, Aní Joseph, vive aún mi padre. Pero los hermanos no pudieron llegar a responderles porque estaban desconcertados ante él. Claro, imagínense la situación, la escena. Cuando les revela Joseph que él era su hermano, entonces fíjense todo lo que llegó a volver y a venir a la mente de sus hermanos, a pensar en lo que hicieron. Y ahí a poder sentirse mal, ¿no? Por la situación
cómo llegaron a cometer ese acto con su hermano. Por eso nos dice la Torá de que ellos quedaron sin responder ni una sola palabra. Y es Joseph el que empieza a hablar. Luego, fíjense cómo Joseph lo primero que pregunta es por su padre. Y dice, ¿vive aún mi padre? Pero si ya Yehudá le había dicho de que su padre se iba a afligir mucho si Benjamín no volvía. Y de que su padre amaba mucho a su hermano Benjamín. Entonces, ya había una plática de lo que si Jacob estaba vivo o no estaba vivo, si lo leemos el pasuk literalmente. Pero fíjense aquí dice, ¿vive mi padre aún? Ahora, es como si le dijera, bueno, ahora estamos en familia, estamos entre hermanos. Respóndame, ¿cómo ha vivido mi padre durante todo este tiempo? ¿Qué ha hecho mi padre? ¿Está vivo aún? ¿Está viviendo aún? ¿Tiene la esperanza? ¿Tiene la esperanza de que yo estoy vivo? ¿Vive él aún? Entonces, los hermanos ahí es donde verdaderamente no llegaron a decir ni una sola palabra. Y dijo entonces Joseph a sus hermanos, por favor acérquense a mí, y ellos se le acercaron y les dijo, yo soy Joseph su hermano, a quienes vendieron a Egipto. Pero no se aflijan ni les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes. Fíjense, dijimos, ¿quién es Joseph? Joseph es el que tiene su emuná siempre en Hashem y el que siempre en sus palabras, en sus pláticas, en lo que la Torá nos narra acerca de Joseph, está ahí Elohim, siempre el creador, el eterno, Hashem. Y es en este caso con sus hermanos que le dice, no fueron ustedes los que me llegaron a enviar a Egipto, sino todo fue parte de un plan, de un proyecto de Elohim. No es que ustedes hayan hecho bien lo que hicieron, porque no estuvo bien, es decir, no se puede justificar un pecado, algo que estuve estudiando hoy, no se puede llegar a justificar un pecado, una transgresión. Pero tenía que pasar eso, porque Joseph tenía que ir a Egipto, tenía que volver rey, tenía que salvar al país. Entonces estuvo bien lo que hicimos al venderlo. No, no estuvo bien. ¿Joseph tenía que descender a Egipto? Sí, sí tenía que descender a Egipto, pero no era la manera correcta a través de lo que le hicieron sus hermanos. No fue lo correcto. Hashem tiene 1000 maneras de poder hacerlo descender a Joseph de la casa de su padre a Egipto para cumplir su propósito, sus planes. Entonces, no se puede llegar a justificar una transgresión. Entonces, cuando nosotros seamos conscientes de que estamos haciendo algo, una acción, y nosotros sabemos de que no es correcta, pero queremos justificarla por la Torá, diciendo tal vez otros la cometieron, o tal vez, no sé, tratar de encajarla a tal vez que la Torá me lo avale, me lo permita. No, no es correcto, no se puede justificar una transgresión, porque la transgresión o el error me aleja de los propósitos espirituales, me aleja de la Torá, me aleja de Hashem. Por eso el sufrimiento, fíjense la transgresión que cometieron los hermanos, ¿qué fue lo que causó? Dolor en la familia, dolor en sus padres, dolor en los hermanos, la muerte de los hijos de Yehudá, todo lo que llegaron a vivir, todo lo que llegaron a pasar. Entonces, no fue algo de que, tenía que pasar, Joseph tenía que ir a Egipto para volverse virrey o gobernador, tener autoridad sobre Egipto. No. Joseph les dice incluso, ustedes fueron los que me vendieron a Egipto, pero no se aflijan por eso. Porque si ustedes me vendieron acá, pero el plan de Hashem era traerme acá. ¿Cuál fue el medio? Su error de ustedes, ese fue el medio. Porque ustedes tenían que arrepentirse, tenían que corregir sus vidas a través de ese error.
pero no fue lo correcto. Eso es lo que quiere tratar de decirle Joseph. Pero fíjense cómo la emuná de Joseph sabe todo lo que pasa en su vida es porque Hashem así se lo permite. Nada, hermano, nada en este mundo es porque casualidad, porque, pasó, lógica, natural, venía un auto y, estaba ahí, pues, lógica, lo tuvo que hacer. No, todo estaba bajo el control de Hashem, todo, absolutamente todo. Por eso se llega a decir hasta la pequeña hoja que cae de un árbol, hoja que cae, porque Hashem así lo quiso, hoja. ¿Qué propósito tiene eso? Bueno, el viento puede soplar, la hoja puede estar débil y puede caer. ¿Qué tiene que ver con Hashem con eso? Todo es Hashem. Todo proviene de Hashem. Todo pasa porque Hashem lo quiere. Y lo mejor de esto es porque es para nuestro bien. Puede ser que sea muy difícil tal vez la situación en la cual nosotros podamos ver la bondad de Hashem, pero aún es para nuestro bien. Puede que nosotros no podemos llegar a entender lo que pasa, pero luego lo vamos a llegar a entender así como Joseph. Entendió de que las acciones de sus hermanos que no fueron correctas, pero estaban dentro de los planes y los propósitos del Creador para poder llegar a salvar a todo, a todo el pueblo, incluso a todo el mundo, porque no solamente Joseph llegó a salvar a la familia de su padre, sino que salvó a todo el mundo, porque el hambre azotó a toda la tierra, a toda la tierra. Pero aquí, bueno, también les quiere hacer notar de que sus sueños, o uno de sus sueños, el que soñó de la gavilla, de que las 11 gavillas se están prosternando, se están arrodillando ante la gavilla de Joseph, se estaba cumpliendo en ese momento. Ahí Joseph le hace entender de que él es el que les va a llegar a proveer los alimentos. Y por eso los hermanos van a estar agradecidos con él por siempre, porque él, por medio de él, ellos van a llegar a sobrevivir o a vivir en tema de supervivencia por los alimentos. Entonces, fíjense el sueño que tiene Joseph a través de las gavillas, está representado por la parnasá, por el sustento con el cual luego Joseph va a sustentar tanto a sus hermanos como también a la familia de su padre. Bien. Y fíjense, pero la emuná firme, Joseph, un hombre de mucha emuná, y siempre Hashem está en todo. Todo lo que acontece y todo lo que pasa en la vida alrededor de Joseph es Hashem. Todo está delante de Hashem. Luego el versículo 6 dice, porque ya son 2 años que hay carencia en esta tierra, o que hay carencia en toda la tierra, y aún faltan 5 años en los que no habrá ni para arar, ni tampoco para cegar. Elohim, fíjense nuevamente yo estoy hablando, Elohim me envió antes que a ustedes para poder asegurarles la supervivencia en la tierra, para poder sostenerlos de una manera extraordinaria, para poder salvarlos a ustedes de esta hambruna y que no mueran ustedes y su familia. O sea, dice, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elohim, que me puso como gran visir de Paró, como el representante de Paró, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y vayan a lo de mi padre y díganle, así dijo tu hijo Joseph. Elohim me designó amo de todo Egipto, desciende a mí y no te detengas. Habitarás en el distrito de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, tus nietos, tu ganado menor, tus vacunos y todo lo que tienes. Y yo te sustentaré allí, pues todavía restan 5 años de hambre, para que no empobrezcas ni tú, ni tu casa, ni nada que sea tuyo. Muy bien, entonces, fíjense lo primero que quiere Joseph es
darle el honor a su padre. Fíjense Joseph, cómo nuevamente quiere llegar a poder cumplir misvá. ¿Cuál es la misvá? ¿Cuál es la misvá que quiere cumplir Joseph? Es poder darle el honor a su padre. Cabete de vieja beimeja. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te entrega. Joseph tenía claro este principio. Entonces lo primero que les insinúa a sus hermanos que es hacer descender a su padre a Egipto porque él lo va a sustentar. Todavía restan 5 años, dice Joseph, de mucha carestía, así que ven hacia mí, dice Joseph, que conmigo vas a tener abundancia, yo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, yo te voy a proporcionar una tierra buena, fértil, tanto para el ganado, y vas a vivir tranquilo a mi lado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Joseph? No simplemente ver a su padre, encontrarse emotivamente con él. Claro que está dentro de su corazón hacer eso, pero es cumplir la misma de poder tener a su padre cerca y honrarlo. Recordemos nosotros que eso fue lo que Jacob no pudo con su padre, Isaac, por lo acontecido con su hermano Esab. Como él tuvo que separarse por mucho tiempo, específicamente los 22 años. Bueno, aquí la Torah ya vamos a verlo después, esta relación impresionante que tiene la Torah. Como Jacob llega a estar mucho tiempo fuera de la familia de su padre Isaac, no pudiendo darle el honor de que él, de estar cerca de él y poder cubrirlo o honrarlo. Y ese privilegio, según los Jajamín, se lo dan a Esab, de que nunca se apartó de su padre. Entonces, Joseph, cuando sabe que tiene la oportunidad de poder ya revelar a su padre de que él vive, por eso le dice a sus hermanos, vayan y díganle a mi padre, Joseph está vivo, Joseph vive, que venga mi padre. Entonces es con el deseo de poder, si bien es tenerlo cerca de su padre, pero es darle todo el honor a su padre. Y para que su padre ya quite ese sufrimiento. Fíjense los 22 años con la ausencia de Joseph que ha sufrido su padre. Todo ese sufrimiento que tuvo Jacob, así como una mujer que ya está encinta y está a punto de tener un hijo, luego cuando ya ha pasado los 9 meses y da al bebé, entonces, chao dolor. Bueno, no se va tan de golpe, pero, o sea, se olvida de todo ese sufrimiento con el cual ella estuvo en gestión y empieza a ver a su hijo y se le olvida todas esas penurias. Entonces, de la misma manera, así es lo que quiso acortar Joseph con respecto a su padre. Que eso, todo ese tiempo que llegó a sufrir se desvanezca, se pierda. Ya no hay más, Hashem está con nosotros. Papá, es como si le dijera Joseph a sus hermanos, ven hacia mí y vas a ver cómo aquí verdaderamente vamos a vivir la vida que Hashem nos tiene para ambos, para nosotros, para nuestra familia. Fíjense, ¿qué honor más grande le quiere dar Joseph a su padre? Quitarle el sufrimiento, darle la alegría de que está vivo, decirle de que no se ha asimilado, que Hashem es su Elohim, decirle de que él está guardando la Torá y que Hashem lo hizo como amo y señor de todo Egipto. Qué honor para Jacob. Después de todo ese lapso de sufrimiento, todas estas noticias le van a llegar a Jacob. Y fíjense, lo hemos leído como Jacob, cuando a primera instancia sus hijos van y le dicen, Joseph ha enviado todo esto, él está vivo, él es gobernador de todo Egipto, y quiere que desciendas hacia él. Lo leyó nuestro estimado Joseph. Dice de que Jacob en primera instancia dijo, no les creo, esto que están diciendo, no, ¿cómo puede ser? No es posible. Pero después, luego, nuevamente recapacita y dice, ya basta, está vivo, Joseph está vivo. Y es cuando ve los carruajes y ve todo lo que Joseph envía, entonces se da cuenta de que Joseph verdaderamente
está vivo, es Él el que ha mandado estos mensajes. Y ahí hay un mensaje oculto, han dicho los Jajamín, de que a través de eso que le envió Joseph, es un mensaje de Torah, donde quedaron en la última plática en la cual ellos se separaron. Pero fíjense, y ahí es cuando la Torah a Jacob lo empieza nuevamente a llamar Israel. Israel. Ya el nombre de Jacob también va a estar, pero ya viene a pasar el nombre a Israel. La Torah viene a llamar a Jacob Avinu con el nombre de Israel. ¿Por qué este cambio? Y porque los Jajamín han dicho de que cuando una persona está triste, cuando una persona está con mucho estrés, nerviosa, preocupada, con ansiedad, siempre con pena, es como si le faltara emuná en Hashem. Y es por eso que el nombre de Jacob permanece durante todo este tiempo en la cual la Torah nos viene narrando estos acontecimientos de Joseph y de sus hermanos. Pero ya cuando le vuelve el alma a Jacob nuevamente y dice, verdaderamente Joseph está vivo, aumenta su alegría, aumenta su emuná y la Torah nuevamente viene a llamarlo Israel. ¿Por qué Israel? Porque nuevamente Jacob, a través de esa firmeza, esa emuná de que va a ver cómo Hashem ha manejado la vida de su hijo Joseph, qué planes tiene para él y cómo sus sueños van a llegar a cumplirse, le devuelve el alma a su vida. Y es por eso que la Torah viene a llamarlo como Israel. Jacob nuevamente, llamado Israel ahora, vamos a verlo tal vez el día jueves, donde Israel va a tener nuevamente profecía. Hashem nuevamente le va a hablar a Israel. Le va a hablar y le va a decir que no tema, que va a estar con él, que descienda a Egipto, que allí lo espera Joseph y que el Eterno nuevamente lo va a hacer ascender nuevamente a la tierra que el Eterno mismo le prometió a Abraham, Isaac y a él mismo, a Israel, a Jacob. Entonces, también nosotros podemos aprender aquí de que mientras haya mucha preocupación en nosotros, mientras estemos estresados tal vez por algunas situaciones difíciles o cuando estemos angustiados o tristes por algunas cosas que nos puedan llegar a suceder en nuestras vidas, entonces la presencia del Creador va a ser muy pequeña y no vamos a tener mucho la fuerza espiritual para poder centrarnos en la Torah. Sí, tal vez vamos a poder llegar a leer la Torah o hacer algunas oraciones o querer brindar un servicio al Creador, pero siempre va a estar esa opresión ahí, ese sentimiento de tristeza, de amargura, y todo esto, de acuerdo al Rab Shalom Arush, es falta de emuná, falta de fe. Con Joseph aprendimos de que todo está bajo la supervisión de Hashem. Todo Hashem lo tiene milimétricamente calculado. Entonces, cuando la persona no entiende que las cosas en su vida, lo que le pasa es porque Adonai le quiere mandar un mensaje, le quiere enseñar algo y también le quiere proporcionar algo bueno, no entendió los mensajes de Hashem. Y le falta emuná, le falta fe a su vida. Entonces, mientras estemos en esa actitud, va a ser muy difícil conectarnos con la Torá y podemos llegar a cometer una transgresión muy, muy fuerte, lo cual es volver rutina la espiritualidad. Ese es el pecado más duro que puede llegar a tener, que puede llegar a sufrir un hijo de Israel. Y quedar pasivo con la Torá, quedar pasivo con la espiritualidad. Y tal vez nos ha acontecido una u otra vez a nosotros, pero tenemos que estar muy alerta, siempre, así como Joseph mantuvo esa emuná, esa fe siempre en Hashem, siempre tenemos que estar confiados en que todas las cosas el Creador las tiene controladas y si
estamos pasando tal vez por situaciones complicadas, entonces tenemos que aprender algo, tenemos que saber superarnos, tenemos que, incluso tal vez como la vida de los hermanos de Joseph y Judá, tenemos que hacer teshuvá, tenemos que corregirnos, tenemos que aprender a tomar responsabilidad, tenemos que aprender a asumir nuestras acciones. Entonces, todo eso es sujeto a análisis. Por eso es que la palabra tefilá no simplemente significa una oración en hebreo, sino tefilá es cuando yo constantemente estoy analizando mi vida. Yo mismo me estoy evaluando si las cosas que estoy haciendo están despertando mi alma. Estoy conectándome con la fuente espiritual de la Torah. Si no es así, entonces estoy dormido pasivamente espiritual y eso tal vez puede llegar a la rutina y puede llegar a ser muy peligroso. Y es por eso que tengo que estar muy alerta y también tengo que estar bien preparado para esa situación cuando se presente. Pero todo esto, ¿con qué lo tengo que combatir? Con emuná, con fe. Y esto es lo que los discípulos del Mesías también enseñan. Cuando hablan acerca de, a ver si me ayuda Joseph, que lo conoce ahí la cita, de que el león rugiente está siempre alrededor para devorar, para matar, para destruir, como león rugiente que está ahí. Entonces, habla de este principio, de que si nosotros constantemente no nos estamos examinando, si estamos creciendo espiritualmente o no estamos conectados con la Torá, nuestra vida va a estar a merced de los deseos de este mundo, de la vanidad de este mundo. Y si es así, entonces vamos a perder la conexión espiritual. Y la espiritualidad que estamos acostumbrados a realizar, por ejemplo, las oraciones, el estudio de la Torá o el servicio al Creador, van a ser rutinarias. Y esa rutina va a ser muy peligroso porque no nos va a llegar a hacer crecer y esto más bien nos va a estancar y estancar y estancar y estancar. Entonces siempre hay que estar despiertos para poder corregirnos, para poder hacer las cosas siempre con el objetivo de superarnos, siempre. Si no está en los planes superarse siempre en las cosas que pasan en la vida, tal vez estamos adormecidos o estamos viviendo tal vez una vida en la cual tenemos que tomar o prestar mucha atención para poder evaluarnos de una manera más correcta en las cosas, en nuestro servicio al Creador, en las cosas que estamos haciendo. Bueno, esto lo aprendemos también con Jacob. Jacob, cuando ya quiso relajarse, dijo, esforzarse sí, pero no mucho, no, de acuerdo a su nivel. El nivel de Jacob era muy elevado. Entonces, siempre tiene que estar delante de nosotros el nivel de crecimiento. Siempre, siempre. Por eso, también en la Torah misma, o en el libro del profeta, perdón, en el libro de Yehoshua, vamos a ver cuando el Eterno se le presenta a Josué, a Yehoshua, y le dice de que medite en la Torah de día y de noche, que no se aparte de ella para que todo lo que haga prospere. Y ese meditar de día y de noche es tener activa y despierta siempre la Neshama, el alma. La Torah es para tenerla activa siempre, como el Wi-Fi. El otro día envió Joseph acerca del Wi-Fi y la menorá. Buenísimo. Entonces, tenemos que estar conectados siempre con el Eterno, siempre con la Torah. Si no es así, entonces vamos a ir menguando en nuestra relación con el Creador y puede llegar a ser muy peligroso. Muy bien. Bien, de mi parte vamos a llegar hasta aquí a través de este estudio. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran realizar o alguna observación que quieran hacer, entonces también pueden hacerla. Si no, vamos a dejar el estudio hasta el día jueves que podamos seguir estudiando. Sí, por mi parte
toda Rabá, hombre, Pablo, está muy bueno, muy entendible y de mucho emuná la enseñanza, ¿no? No sé si alguien más desea dar algún aporte o alguna pregunta. Bien, parece que todo quedó claro entonces. No sé si vas a despedirte. Sí, agradecido también por l- pudimos entrar un poco atrasados al estudio, pero Baruch Hashem pudimos darlo, así que vamos a esperar que el próximo, para el jueves, empezar lo más temprano posible para poder ir abarcando también algunos otros puntos más y poder seguir creciendo, ¿no? En lo que es la sabiduría de la Torah. Muy bien, de mi parte agradecido y bueno, nos vemos el día jueves. Shalom para todos. Bendiciones. Shalom, shalom.